Vamos a ir a la palabra, al primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Primer libro de Reyes, 19, 1 en adelante. Hemos titulado este mensaje como una pregunta. Una pregunta. Y es una pregunta que Dios hace en diferentes momentos en la palabra a hombres y mujeres que por circunstancias, dificultades y adversidades dejaron de estar en el lugar correcto. Dile a la persona que está a tu lado, ¿en qué lugar estás? La posición en la que tú estás determina tu nivel de influencia, alcance, bendición, provisión. Nosotros no podemos hacer más de lo que nuestra posición nos permite hacer. Y por eso, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, vemos el momento en el que esta pregunta es dirigida a uno de los héroes más poderosos en la Biblia. Un hombre que será recordado en la historia del pueblo hebreo, pero además en el mundo entero, como aquel profeta osado, vehemente, aquel profeta de confrontación, aquel profeta que hizo llover fuego del cielo, aquel profeta que aprendió a ganar las batallas de rodillas en el monte de Dios y que confrontó uno de los gobiernos más perversos de la historia de Israel, el gobierno de Jezabel y de Acab, más de Jezabel que de Acab. Este varón es el profeta de Dios llamado Elías. ¿Cuántos recuerdan la historia de Elías? Elías es uno de los profetas que Dios levanta en un momento muy crítico de la historia de Israel. Yo creo que él es un ejemplo, como muchos otros profetas, de lo que Dios hace por misericordia en momentos de crisis y de oscuridad. Siempre Dios en la Biblia nos muestra que Él habló a su pueblo en las crisis más profundas, y habló muchas veces. Lo que pasa es que el pueblo de Israel no quiso oír. Dios te ha hablado muchas veces, y en los momentos más difíciles Dios ha dado palabras específicas que además te quieren sacar de la crisis, pero el asunto es que nosotros no queremos oír a Dios. Fíjese que dentro de lo que fue la división de Israel después del gobierno de Salomón, reyes del norte, reyes del sur, hubo muchos reyes a los que Dios les quiso dar instrucciones para bendecir la nación, pero pocos escucharon la voz. En el reino del norte, que era lo que se conocía como Israel, allí hubo reyes, 19 monarcas, todos perversos, imagínense eso. Y el asunto es que cuando los países son gobernados por gente incorrecta, las consecuencias de esa gente incorrecta las asume el pueblo de Dios. Por eso la palabra dice que cuando el justo gobierna, ¿qué? El pueblo se alegra. Mas cuando le toca al impío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el pueblo? Sufre, gime, asume las consecuencias. Del reino del sur, Judá, encontramos 17 gobernantes por más de 300 años. De todos estos, 8 monarcas siguieron a Dios. 8 de ellos. Siempre hay una esperanza en medio de la crisis. ¿Cuánto lo creen? Y a Elías le toca aparecer en el momento crítico de la historia de Israel para poder traer luz y transformación en medio de un gobierno muy perverso como lo fue el de Jezabel y Acab. Ahora, si hay algo que me apasiona de recapitular un poco la historia de Elías, es que
Elías es un hombre muy ordinario. Elías es un hombre que nadie conoce. Elías es un hombre que ni siquiera tenía un liderazgo, ni siquiera tenía la formación habitual de escuela de profetas que se debía tener. Era de un lugar como que ni siquiera se sabe dónde es, porque él es tisbita de Galaad. Galaad sí se ubica en el mapa, pero usted no encuentra la región de Tisbi. Usted se pone a estudiar y como que es cierto lugar. Incluso el significado de la palabra Tisbi es cierto lugar. Por dicho, un tipo que ni siquiera se sabe de dónde es. Tosco, agresivo, un enjuto profeta confrontador. Parecía santanderiano, para que más o menos usted pueda como compararlo. Era un santanderiano de esos sin pelos en la lengua, sin protocolo. Era un hombre que sabía cantarle la tabla al que fuera, y se la cantaba y se lo decía, y ahí no había manual de humanidad de Carreño. Era de frente. Dios agarra a este profeta santanderiano, para que usted lo entienda, con el respeto de los santanderianos, y lo pone en un momento estratégico de la historia. Yo soy un convencido que a Dios le encanta tomar gente ordinaria, que nadie conoce, que nadie ha visto, que nunca antes había salido a la luz pública, para hacer cosas extraordinarias. La vida de Elías es un ejemplo que en cualquier momento tú puedes ser un ser humano ordinario haciendo cosas extraordinarias. Lo que quiero decirte de parte de Dios es que tienes que prepararte, porque estás a punto de entrar en una temporada donde Dios va a hacer contigo cosas extraordinarias. Aquí como que no hay ninguno de esos, no, ninguno de esos. Ese era Elías, poderoso en batalla. Sale de ese lugar insignificante, de no se sabe de dónde viene, y da una contribución muy significativa al plan de Dios. Que lo que tú tienes para dar en el plan de Dios es muy grande. Dile a la persona que está a tu lado, tienes que entender, dile, tienes que entender que tu aporte en el plan de Dios es grande y trascendental. Hasta que uno no entiende eso, uno no toma decisiones de raíz, porque uno empieza a entender que la profesión, la carrera, los dones, los talentos, las habilidades, las capacidades tienen algo que ver con el plan de Dios. Yo no sé tocar piano porque sí, yo sé tocar piano porque yo tengo un aporte para el plan de Dios. Yo no soy ingeniero porque sí, para ganar un sueldo nomás. No. Yo no vine a esta tierra para que pase la historia de mi vida y no haya pasado nada más. No, yo vine a esta tierra porque hago parte de un plan divino, redentor, de transformación. Yo hago parte de un plan de gloria que se va a ejecutar en los últimos tiempos. Y así como Pablo nació para transformar su temporada, Moisés nació para traer libertad, Elías nació como voz profética, Esther nació para preservación de los hebreos, Samuel nació para confrontar el pecado en el templo. Así mismo naciste tú para este tiempo. ¿Alguien lo puede creer o no lo puede creer? Ellos nacieron para ese tiempo, pero tú naciste para este tiempo. Vamos a alzar su mano al cielo y diga conmigo: yo nací. Vamos, dígalo fuerte: yo nací para este tiempo. Para este tiempo. Elías había nacido para ese tiempo, cosas muy poderosas, y venía de una victoria impresionante, una victoria aterradora. 450 profetas de Baal. Imagínese usted un partido 1 contra 450. El hombre los derrota por el poder de Dios y los degolla 1 a 1. Yo creo que si eso hubiera salido en las noticias, todo el mundo le hubiera tenido miedo a Elías, ¿sí o no? ¿Quién se le mete a Elías? Era un victorioso, un guerrero arrollador,
sabía pelear en el monte de Dios. Elías nos deja una lección muy poderosa. Las batallas, escucha esto que te voy a decir, las batallas más poderosas que tienes que ganar en tu vida, las tienes que ganar en las rodillas, en el monte de Dios. En el monte de Dios. Y llegó un momento después de los 450 profetas destruidos, que manda un mensaje Jezabel. Solo un mensaje. Mandó un hermano que le interesaba la información. No era chismoso, no, era un hermano que le interesaba la información. ¿A cuánto les interesa la información? No es que ustedes sean chismosos, no, les interesa la información. Y fue, díganle a Elías que así me añadan los días y que así me hagan los dioses, si mañana a esta hora yo no he puesto a su persona como la de uno de ellos. Versión colombiana: lo voy a mandar a matar. Ese fue el mensaje. Fue una información. Pero leamos un poco el texto para que usted se meta más en esto. Versículo 1: Acab dio a Jezabel la buena de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Te parece poderoso eso o no? A todos. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto ¿a quién? A tu persona como ¿quién? Como la de uno de ellos. Versículo 3: viendo pues el peligro, se levantó y se fue a orar toda la noche. A ver, ¿dónde le ganó Elías a los profetas? En el monte. Elías era muy inteligente. A ver, si quiere devuélvase un segundito al primer libro de Reyes 18, 19. Mire dónde lo citó Elías. ¿Cuántos están atravesando momentos de confrontación aquí? Momentos de confrontación. ¿Cuántos están atravesando momentos de prueba, de lucha? Estamos en tropel, conflicto. ¿Cuántos de ustedes? Alcen la mano. Ok, el que no está pasando por ese momento, tranquilo, no se preocupe, ya casito le viene. Porque es que el reino de los cielos sufre violencia. Salomón dijo: todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Hay tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de reír, tiempo de llorar. Todo tiene su, tiene que estar a tu lado. Todo tiene su tiempo. Hay momentos buenos, momentos malos, temporadas de crisis, temporadas de desierto. Hay momentos. Pero Elías fue muy estratégico. Tú tienes que ser estratégico. Tú tienes que ser estratégica. Dígame amén. Para saber cómo actuar en los tiempos de crisis. Para saber actuar en el momento del sacudimiento. Para saber actuar en el momento de la dificultad. Porque hay mucha gente que le gusta reaccionar ante la confrontación. Y el que reacciona improvisa, pero el que se mete en el secreto planifica el siguiente paso que lo saca de la crisis. Jesús sabía este principio de pelear en el monte. Mire lo que dice. Mire la cita que les pone Elías: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. ¿En dónde? Póngame atención, cabezón, porque usted no vino aquí a perder el tiempo. Le voy a dar una llave para que esta semana veamos una victoria. Hay cosas que se han trancado, hay cosas que se han detenido, hay cosas que se han paralizado, hay pronósticos médicos, hay un estancamiento, hay una dificultad. Yo te pregunto, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Qué haces aquí?
¿Dónde lo citó Elías? ¿Dónde lo citó Elías? ¿Dónde? En el monte. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los de Acera y los que quieran, tráigamelos. ¿Cuántos son? ¿Cómo es? Pero, eso sí, llévemelos ¿a dónde? Al monte. Al monte. ¿Dónde les ganó? ¿Dónde los degolló? Ahora, después de la victoria, cuando viene el mensaje del chismoso que envió Jezabel, perdón, del que le gusta la información, este hombre cometió un error garrafal que cometen los creyentes en las crisis. Cometió un error garrafal que tú no puedes cometer. Versículo, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 3. Aquí fue el error. Aquí fue el error. Esto es lo que tú no puedes hacer. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Mire, Berseba estaba al extremo sur del país. Se fue, bajó del monte. Él se bajó. ¿Él dónde estaba? Arriba. Pero cuando recibió la información, la angustia, la incertidumbre, la zozobra, porque no era nada de poca monta, había una señal y había una amenaza de muerte del máximo dirigente de la nación. Cuando él se entera de eso, él sale corriendo, que es natural porque somos seres humanos. El asunto no es si algún momento en tu vida sientes miedo o no. El asunto no es si en algún momento en tu vida sientes temor o no. Permítame, Jesús, siendo el Hijo de Dios, en el huerto de Getsemaní sudó sangre. Es el nivel de presión más fuerte que un ser humano en la historia de esta tierra ha tenido, que científicamente ha comprobado que eso que salió de su frente era la presión emocional, espiritual, física que podía tener él, de la angustia poderosa. Pastor, entonces no puedo tener angustia. Claro que podemos tener angustia. Nos puede pasar angustia. No estamos exentos de crisis, de dificultades, de accidentes, de pruebas. Pero lo que no puede pasar es que en la angustia no hagamos lo que tenemos que hacer. Este cabezón se bajó del monte, y en el momento que se bajó del monte se fue a Berseba y dejó ahí su criado. Póngame bien atención. Necesitamos salir de una crisis en la que estamos ahorita. Necesitamos pagar una deuda, necesitamos que un hijo se convierta, necesitamos solucionar un dinero que nos tiene que llegar, necesitamos algo urgente. Yo no sé si alguien necesita algo, usted necesita algo urgente, yo necesito algo urgente. Yo necesito una intervención de Dios. Ok, si yo necesito una intervención de Dios, ¿qué es lo que coherentemente como un hijo de Dios debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde cojo? Entonces usted escoge irse para donde la suegra que siempre le presta, o para donde el tío rico que le soluciona el problema, o para donde el pastor a pedir un consejo. Usted busca todo tipo de solución sin darse cuenta que uno empieza a perder tiempo en la angustia cuando no va al lugar correcto en los momentos de dificultad. Por eso el salmista decía constantemente: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?
mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él se tenía que dar seguridad en saber a qué recurso apelaba, si al cielo o a la tierra. Pero Elías decide huir, no pudiendo haber ido más lejos, sino a Berseba. Y aquí hay poderosas lecciones de lo que sucedió. Número uno, el desánimo viene cuando nos bajamos del monte. Eso es inmediato. Mire lo que pasó. Versículo 4. Se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando ¿qué? Pero no entiendo. Un profeta que hizo llover fuego del cielo, que confrontó, que ya había dicho que por unos años no llovería, que tenía señales proféticas sobrenaturales, quería morirse. Claro, o sea, puede ser apóstol, profeta, evangelista, arcángel quinto en su herejía, lo que quiera, los 5 ministerios, el que quiera. Es natural sentir angustia. Lo que no puede pasar es ir al lugar incorrecto en la angustia. ¿Hay alguien que me está entendiendo esto? Yo no sé a quién le está hablando Dios hoy. Lo que no puede pasar es que en los momentos de crisis y dificultad te vayas para el lugar incorrecto. Elías se fue para el lugar incorrecto, se bajó del monte, caminó en el desierto. Consecuencia, se quería morir. Consecuencia, duda. Consecuencia, angustia. Yo me pregunto, si había derribado todos los profetas con fuego del cielo, ¿usted cree que no podía llevarse a Jezabel en una declaración profética que él hiciera? Eclesiastés 7:7. Eclesiastés 7:7. El problema es que la opresión hace entontecer al sabio. Entonces en la opresión se bloqueó, se angustió, se bajó del monte y ahí empezó una consecuencia terrible. Pero le repito, esto le ha pasado a muchos hombres de Dios. A Moisés le pasó. Moisés quería quitarse la vida en un momento de crisis. Jonás, después del gran avivamiento de Nínive, hizo lo mismo. Pablo estuvo tan abrumado hasta perder la esperanza de vivir en el momento de crisis allá en Asia. Pues a Elías también le cayó la agonía del desánimo, desesperanza debajo del enebro, incluso después de una poderosa victoria. Pero la razón por la cual le pasó esto fue porque se bajó del monte y mire lo que encontré meditando: y dejó allí su criado. Resulta que el criado representa a la gente estratégica de fe que Dios pone a que te rodee para levantarte en la dificultad. Se fue solo, pero no al monte. Se fue solo ¿a dónde? Al desierto. ¿Qué le pasó? Perdió sus sentidos espirituales. ¿Qué le pasó? Perdió la esencia y la identidad. Me quiero morir, quítame la vida. Le cayó baja autoestima, le cayó letargo, le cayó pasividad, le cayó pesadez. Entonces Dios, como un padre amoroso, se fue a buscarlo. Y cuando se fue a buscarlo, todavía no le dio cantaleta. No le dio cantaleta. Eso es como aquel padre que llega a su hijo medio trasnochado y tiene unas ganas de sonarlo, y con los ojos como medio raros, como medio rojo, con un tufito ahí como raro, y el padre de fe dice: no, eso debe ser colombiana. No, eso debe ser que tomó así un guarapito fuerte, pero eso no. Y de repente usted abre el cuarto y encuentra ese olor particular que lo acompañó a usted en su juventud. Y usted, como padre creyente, ¿qué quiere hacer? Sacar la mano donde la mamá le puso la maternidad al siervo.
y regañarlo y levantarlo. Pero el Señor le da sabiduría. Espere un segundito, porque yo tengo un plan tan grande con Elías que la cantaleta no me ayuda. Lo que me ayuda es darle la comida necesaria para fortalecerlo y que vuelva a su posición correcta. Entonces dice la palabra, acompáñame ahí, versículo 5, y echándose debajo del enebro se quedó ¿qué? Dormido. Mire, cuando la tibieza espiritual golpea a alguien, no vienen sino errores y fracasos. Qué peligro la tibieza espiritual. Y entonces empieza gente incorrecta a rodearlo a uno. Que venga lo pastoreo, que venga lo discipulo, que venga que tenga una palabra. Entonces pregúntele a esa persona dónde se congrega, a quién le rinde cuentas, bajo qué autoridad está. Porque un líder que no tiene una autoridad correcta y no está sembrado en una casa con principios, su cobertura es Jezabel. Jezabel es la que no tolera la autoridad, no tolera el orden, no lo tolera. Ni ella ni sus generaciones. Ella y Dalila hicieron esto. Pero cierro paréntesis. Quiero decirles que en ese momento de dificultad, este hombre se quiere morir. Dios viene con un amor paternal. ¿Cuántos creen que Dios es nuestro Padre? Viene con un amor paternal. Y dice la Biblia que le puso, versículo 5, he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Ahí todavía no le dijo nada. ¿Por qué todavía no le dijo nada? Porque sabía que el problema de Elías no eran los sentimientos. El problema de Elías era estar en el lugar incorrecto. Dile a la persona que está a tu lado: ¿qué haces ahí? El lugar en el que tú estés en el momento de crisis determina la solución de la crisis. Ojo que la crisis no te coge en el lugar incorrecto. Más cuando somos líderes, más cuando somos cabeza de familia, más cuando gerenciamos una empresa, un proyecto. Porque el que va timoneando el barco, cuando dé el giro incorrecto, agresivo, en el tiempo que no es, y no logra identificar si es mar de leva o si hay viento contrario, pone en riesgo toda la tripulación. Aquí le toca, mujer de Dios, que usted es madre cabeza de familia, que está en un sacudimiento, en una crisis, a usted le toca hacer una pausa y meterse rápido en el monte para encontrar la solución a la crisis que está pasando. Comió, bebió de la comida que le dio el ángel, no un líder extraño que le dio ahora por llamarse profeta o pastor. No, la comida de la casa, la comida de su Padre Celestial. Lo fortaleció y le permitió caminar 40 días y 40 noches, versículo 8, hasta llegar ¿a dónde? Al monte de Dios. Entonces lo que tenía que hacer Elías era regresar ¿a dónde? Le pregunto, ¿por qué tenía que regresar al monte? Si tú no regresas al monte, tú vas a ignorar que el mismo Dios que te respaldó en noviembre y en diciembre del 2021 te va a respaldar en febrero y en marzo del 2022. El mismo Dios que abrió los mares, el mismo Dios que sacó con mano dura a Israel de Egipto, el mismo Dios que dio oportunidad a Abraham y a Noé, el mismo Dios que se glorificó ayer, se va a glorificar hoy y se va a glorificar mañana. Pero tú no puedes discernirlo porque te has salido del monte.
Miremos qué pasó. Subió al monte, versículo 9. Pero estando en el monte, porque esto es lo que le pasa al liderazgo. Mire eso. Estando en el monte, se metió en una cueva. Y Señor, no estoy entendiendo cómo es posible que este cabezón se le aparece un ángel, Dios le da su torta, Dios le da agua, lo fortalece, no lo regaña, le da una segunda oportunidad. Y estando en Horeb, ¿a dónde se mete? Entonces mire lo que me dijo el Señor, mire lo que me dijo el Señor, tome nota. Hay gente que está haciendo devocionales, asistiendo a la iglesia, asistiendo a la casa de bendición, asistiendo a la casa de paternidad, asistiendo a las escuelas de liderazgo, alzan las manos al cielo, lloran, hablan en lenguas, pero están dentro de una cueva. Y el asunto es que no nos damos cuenta. Algunos están en el monte, pero dentro de una cueva. Eso fue lo que le pasó a Elías. Dios vio que Elías estaba en una cueva y por eso le preguntó, versículo 9. ¿Cuál fue la pregunta? A ver, venga Mateo, venga. A ver si lo sacó usted de la cueva también. Venga. Siéntese ahí. Siéntese ahí en la cueva. Toda una nación esperando que este hombre se parara a alzar la voz. Esto es muy fuerte lo que le voy a decir. Elías no solo tenía que ser profeta. Elías tenía una asignación. Diga conmigo, yo tengo una asignación. Dentro de su asignación, Elías tenía que ungir 2 reyes y un profeta sucesor. Dentro de la historia bíblica, Asael, que era uno de los reyes que tenía que ungir, iba a ser rey de Asiria. Jehú iba a ser rey de Israel, de Jerusalén. Ahora, ese rey tenía una asignación para que se cumpliera el plan de Dios. Y Eliseo era el profeta sucesor. Toda la historia de Dios en un momento de desenlace, y el desenlace dependía de este cabezón. Entonces yo me imagino a Dios ya listo, le toca a Asael, le toca a Jehú, se viene Eliseo, el manto va a abrir las aguas, él va a pasar una temporada gloriosa, pero esto depende de Elías. Ay, Dios mío, y Elías. No sé si están entendiendo. Entonces, ¿ya entiende usted la pregunta de Dios? Ay, mi hijo, a mí me pasa seguido esto, porque hay gente que a veces no entiende que Él está deteniendo el plan de Dios en la tierra. Entonces, cuando Dios ya está como a la expectativa, Asael, Jehú, Eliseo, nueva temporada. ¡Ay! ¿Qué hace ahí, mijo? ¿Sí entiende la pregunta de Dios? Mijo, por favor, usted no sabe todo lo que tengo que hacer. Y usted aquí dándoselas de evangélico, metido en una cueva. Mijo, si Asiria no se levanta, Asiria no oprime a Israel, Israel no se arrepiente, entonces no puedo enviar a Jonás. Jonás va a predicar en Nínive, ahí se va a levantar el juicio, pasa una temporada de cautividad. Y este man aquí tirado, Dios mío, alguien despiértelo. Porque el asunto es que Dios respeta mucho los designios y los planes y la soberanía. Jehová cumplirá su propósito en ti. Lo que Dios dijo lo va a hacer. Lo que Dios dijo lo va a ejecutar. Entonces hay generaciones que no se han convertido por ti. Hay naciones que no se han transformado por ti. Hay instituciones privadas y públicas que no son para Dios porque tú decidiste ser un evangélico en la cueva y no un instrumento de fuego para transformar la cultura de esta tierra y dejar que el plan de Dios se desarrolle desde Génesis hasta Apocalipsis, de inicio a final.
¿Dónde estaba? ¿Hay alguien que Dios le puede hablar hoy? Yo quiero preguntarte esto, hija. ¿Qué haces ahí? Yo aquí hay gente que tiene unos propósitos tan poderosos que los conocí hace 8 o 9 años. Y el Señor me ha dicho, a esta la voy a usar. A esta la voy a usar. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. ¿Qué hace? Trabajando, pastor. Sí, pues todos trabajamos, mija. ¿Pero qué hace? ¿Dónde está? ¿Hay alguien que Dios le está hablando o no le está hablando? Yo quiero preguntarte hoy con todo el amor que te tengo, ¿qué haces ahí? Estás deteniendo todo el plan que Dios tiene. Entonces, fíjese cómo él tenía que salir de la cueva con una vida aparentemente buena y tranquila, pero dentro de una cueva. Entonces, número 1, el peor error que cometió Elías fue bajarse del monte. Número 2, el peor error que cometió Elías fue subir al monte pero meterse en una cueva. Y número 3, el peor error que cometió Elías fue no oír la voz precisa de Dios para entender su asignación. Ahí está. Entonces vino y le dijo, ¿qué haces aquí? Y respondió de una como un evangélico acelerado. De una respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios, aleluya, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, aleluya, han derribado altares, aleluya, han matado a espada. Entonces Dios decía como que este man no me entiende lo que le estoy diciendo. Usted no entiende lo que le estoy diciendo. Entonces vuelve y le pregunta, Elías, ¿qué haces aquí? Y responde lo mismo. Entonces Dios le dice, versículo 11, sal fuera. Dile que está a tu lado, sal fuera. Muy parecido a lo que le dijo Jesús a Lázaro cuando estaba en el sepulcro. Muy parecido a lo que le dijo a Bartimeo cuando estaba mendigando. Mire. Yo he estado metido porque me vino un tiempo de crisis, sacudimiento, accidentes, dificultades. Y no, espere un segundito. Yo no voy a seguir aquí. Y el Señor me dijo, quiero que te vayas a un Querit. Apártate. El inicio de Elías no fue reaccionando. El inicio de Elías fue en el arroyo. Lo que el Señor me dijo fue, quiero que escuches mi voz. ¡Para! Haz una pausa. Y me llevó como entender en los salmos esa palabra Selah. Pausa para cambiar la dinámica y el ritmo de la composición musical. Para, porque te voy a hablar. Este es el mes de volver a Dios. Para volver a Dios hay que dejar de hacer lo que uno cree y quiere para hacer lo que Dios cree y quiere. Así parezca ilógico. Y déjame decirte esto, la mayoría de veces en la Biblia las instrucciones que Dios dio era ilógica. ¿Cómo que se va a ir desde el Carmelo hasta Berseba? Eso no tiene sentido. El Señor me dijo esta semana, váyase de ayuno a un lugar específico. Pero este man, ¿qué hacía allá? Y aquí en pleno trabajo. Pero rápido me escondí. 3 días buscando la presencia, buscando el rostro. Y me llamaba el uno y me llamaba el otro. Y rápido, que aquí hubo, que llegue. No. Yo necesito oír a Dios. Tú necesitas oír a Dios. Porque usted está así, viniendo a la iglesia, hablando en lenguas, haciendo devocional, pero está así. Entonces, versículo 11, sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Sí, pero no estaba en el monte. ¿Será que hay una imprecisión en la Biblia? ¿Hay una imprecisión en la Biblia?
Cuando le dio la comida el ángel, ¿para dónde se fue? Cuando lo encontró Dios en la cueva, ¿dónde estaba? Claro, estaba en el monte, pero no en el monte delante de Jehová. Entonces, específicamente le dice: ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, porque Elías sabía cómo ir a Dios. Entonces, rápido, una manifestación, señal de que ahí estaba Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. ¿Pero qué? Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. El segundo llamado ya no fue: ¿qué haces aquí? El segundo llamado fue: ¿qué haces aquí? En el silencio. Y esto que le estoy enseñando no es porque lo estudié, es porque lo viví. Elías tuvo que entender algo que tú y yo tenemos que entender. Hay crisis muy fuertes, que tienen un propósito: llevarte a oír, no el grito, el susurro de Dios. Hay crisis donde el Señor te va a recoger y te va a apartar, porque es tan necesario lo que Dios quiere hacer contigo, que el ruido de tu agenda personal no te deja entender el diseño de Dios. En el caso de Elías, ¿qué eran? 2 reyes y un profeta. Toda la historia de Israel frenada, porque no entendía la necesidad de escuchar a Dios. Si tú quieres volver a Dios en este mes, tienes que hacer lo que Dios te está pidiendo. Tienes que sacar un tiempo a solas. Tienes que dejar de escuchar tantas cosas que estás escuchando. ¿Para escuchar qué? A mí me tocó parar el carro, parar agendas, informarle a mi gente en un momento crucial que estoy. No, espera un segundito. Rápido le consulté a mi esposa lo entendió. ¿Qué hago y para dónde se va? Para tal lado, pero para allá. ¿Por qué no se va allí para Sasaima? Y dije: no, yo tengo una instrucción de Dios, me voy. Y me fui y me escondí. Y cuando me escondí, el Señor me dijo: esta es la única forma de que tú te alinees a mi agenda y no me alinees a tu agenda. Cuando escuchas el susurro, segunda lección, entiendes que ese susurro de Dios te permite alinearte a la agenda de Dios, para que no intentes alinear a Dios a tu agenda, porque yo sé los pensamientos que tengo de ti, pensamientos de bien y no de mal. Pero es una locura lo que me estás pidiendo, Señor. Sí, mijo, pero usted no tiene ni idea lo que yo voy a hacer. La mayoría de cosas que Dios pidió en la Biblia fueron ilógicas. ¿Usted cree muy lógico una estrategia militar de tocar trompetas para derribar la ciudad más fortificada de la conquista de Josué, como lo fue Jericó? ¿Usted cree eso lógico? ¿Usted cree lógico pararse al frente de una pared y tocar una trompeta? ¿Usted cree lógico derribar al enemigo de una nación gigante como Goliat con una piedra y una honda? ¿Usted cree lógico? ¿Usted cree lógico que una mujer podía ser usado por Dios para preservar la vida de todo el pueblo hebreo de una forma tan estratégica, y no solo de llevar al enemigo a la mesa, sino de llevar al enemigo a la mesa, cortarle la cabeza? Nada de lo que usted ve en la Biblia es lógico, porque la lógica de los hombres no es la lógica de Dios. Las matemáticas de los hombres no son las matemáticas de Dios.
como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos. Dios te va a pedir cosas ilógicas. Esto no le veo sentido. Tú vas a decir, esto no lo veo sentido. Tú vas a decir, yo voy como en reversa. Esto como que no tiene coherencia. Y Dios dice, amén. De eso se trata, de que no tenga sentido. Porque si no tiene sentido, es porque yo lo voy a hacer. Y ahí, el objetivo era escuchar el susurro. Mire lo que me dijo el Señor. Hay situaciones de muerte que evidencian que necesitas oír a Dios para traer cambios en la circunstancia. Le pongo un ejemplo, Lázaro. ¿Cuánto llevaba Lázaro en el sepulcro? En estado de pudrición. No había nada que hacer. Vino una voz de Dios. Y la voz de Dios que le dijo, Lázaro, sal fuera. Hay una voz que rompe la muerte, rompe las tinieblas y cambia las circunstancias. La hija de Jairo ya estaba muerta. Jesús dijo, no morirás, vivirás. La voz de Jesús cambió la circunstancia de muerte en una circunstancia de vida. Elías quería morirse, circunstancia de muerte. Vino el susurro de Dios. El susurro de Dios cambió la circunstancia de muerte a entender su asignación. Por eso hay mucha gente que está haciendo cosas buenas, muy buenas, pero no está haciendo la voluntad de Dios. Hay gente que está haciendo cosas muy buenas, pero no son el diseño de Dios. Y tú necesitas oír el diseño de Dios nítido. En esto me metió el Señor. Quiero que ya no mires a nadie. Sí, te pondré consejeros, te pondré gente clave, gente estratégica, pero contigo tengo un diseño único. Contigo tengo un diseño perfecto. Contigo tengo un diseño que no voy a hacer con nadie más. Y escúchalo y ejecútalo, porque será cosa tremenda la que voy a hacer contigo. ¿Cuántos pueden recibir esto de parte de Dios? El susurro de Dios que vas a oír en este mes de volver a Dios te hará comprender tu diseño y tu asignación. Versículo 15. Y le dijo Jehová. ¿Cuándo le dijo Jehová? En el susurro. Es que usted no puede seguir peleando en sus fuerzas. No. Usted no va a tener la victoria que necesita. Ve, vuélvete por dónde. Venga, pero ¿y luego no estaba el ángel? ¿Luego no estaba la presencia de Dios? Sí, pero no estaba en el camino. Vuélvete por tu camino, cabezón. Ahí no dice cabezón. Vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Siga. A Jehú hijo de Nimsi por rey de Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Qué era lo que quería Dios comunicarle a Elías? Su asignación. Lo que el Señor me dijo fue esto: si mi pueblo no hace lo que yo los mandé a hacer, los tendré que meter en crisis profundas para que escuchen el susurro de mi voz, que les hará entender mi asignación. ¿Qué cree usted que hizo Elías? ¿Qué cree usted que hizo Elías? Lo más lógico. ¿Qué hizo? ¿Cuántos creen que Elías obedeció? Por supuesto, pues no. Que amén. ¿Quién sabe qué Biblia estudia usted?
ni ungió a Asael, ni ungió a Jehú, ni ungió a Eliseo. Hay gente muy ungida que no quiere hacer la voluntad de Dios. Y si los ungidos no quieren hacer la voluntad de Dios, Jesucristo, Padre. Esto era como para un congreso, pero le tocó a usted. ¿Qué pasa cuando los ungidos no quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Qué pasa? ¿Dios para? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si los ungidos no quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Alguien me ayuda? Segundo libro de Reyes, capítulo 9. Versículo 1. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ¿a quién? A ver, lea bien. A ver, póngame aquí atención. ¿Cuál era la tarea de Elías? Ungir a Asael, rey de Asiria, a Jehú, rey de Israel, y a Eliseo, profeta sucesor. ¿A cuántos ungió? A ninguno. A ninguno. No, a Eliseo le puso el manto, no lo ungió. Entonces el profeta Eliseo, ya no Elías, sino Eliseo, el sucesor, llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos, toma esta redoma de aceite en tu mano, ve a Ramot de Galaad. Sigue. Padre, toca el siervo del computador. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrama sobre su cabeza. Y dijo: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta echa a huir y no esperes. Tenía que ungir al que acabaría con un ciclo de manipulación y de destrucción sobre Israel, al que mataría a Jezabel. Cuando el ungido, el que predica bien, el que tiene mucha Biblia, el que es querido por todos, el que tiene carisma, el que tiene gracia, no se alinea a la asignación de Dios, Dios va a coger cualquiera que esté dispuesto, que no se sepa ni de dónde viene ni cómo se llama, y Dios va a agarrar a personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias.